Yo tendría unos 13 años. Me pasaba el día escuchando emisoras de radio extranjeras y la única música que realmente me gustaba era el rhythm and blues negro. Nos encantaba esa música, queríamos aprender a tocarla. Queríamos que llegara a los demás, igual que nos había llegado a nosotros. Era muy sincera, estaba cargada de emociones. Sin que nadie me instigara a ello, recuerdo que cuando tenía 13 años me hice un corte en la mano y utilizando mi propia sangre como tinta, escribí en mi diario la frase "blues para siempre". Supongo que por aquel entonces éramos más radicales. El blues es originariamente una música afroamericana creada por africanos que contra su voluntad terminaron siendo americanos. La amargura de esta situación se reflejaba en las primeras canciones procedentes del delta del Mississippi. En la década de los 50, este tipo de música se desplazó hacia el norte junto con los emigrantes que tuvieron que marchar a Chicago, y el blues se volvió eléctrico. Era música negra para un público negro, por lo que la América blanca, únicamente interesada en el rock and roll, la ignoraba por completo. Pero a principios de los 60, algunas compañías de discos como la Chess lograron que esta música viajara a cientos de kilómetros de su país de origen. Había escuchado a John Lee Hooker y en una canción decía: he estado trabajando en la fundición cargando acero como un esclavo todo el día. Esta mañana desperté y mi chica ya no estaba. Me identifiqué con aquello porque era algo que le ocurría a hombres que yo conocía, de mi propio barrio. Animados por este inesperado interés en su música, los cantantes de blues decidieron cruzar el Atlántico. Aún recuerdo la primera vez que escuché la música de los Muddy Waters. Estaban ensayando en el ayuntamiento de Newcastle. Era una noche de verano y tenían las puertas abiertas porque hacía mucho calor. Yo volví a casa de la facultad y pude oír el sonido de una guitarra eléctrica que resonaba por todo el centro de la ciudad. Tenía que averiguar quién era. Empezó a tocar rhythm and blues al entrar a formar parte en un grupo liderado por el pianista Alan Price. En 1962, Los Animals era el conjunto más destacado del panorama musical alternativo de Newcastle. Nuestra primera actuación solía empezar a las 8 de la tarde del sábado y no terminábamos hasta las 11. Después íbamos a otro local donde tocábamos hasta las 5 de la mañana. Por lo que en un solo día podríamos actuar ante el público durante 7 horas, en lugar de estar ensayando en nuestras casas. Sí, aquello era underground auténtico. Y lo que más nos sorprendió fue que lo que nosotros hacíamos en Newcastle, y que creíamos que era algo muy inusual, también lo hacían otras personas en otras ciudades. Belfast era otro puerto donde también se escuchaba blues. A esta ciudad llegaban discos extranjeros de la mano de marinos mercantes. Un trabajador de los astilleros, llamado George Morrison, acabaría teniendo una gran colección de jazz y blues y compartía su afición con su hijo George Ivan.
John Lee Hooker dice que es la verdad. Y yo me lo creo. El blues es la verdad porque no se puede idealizar. Es como es. Algunos días son buenos y otros son malos. Así es la realidad. Morrison comenzó a tocar con su grupo en numerosos hoteles y locales de Belfast hasta que un día decidieron seguir los pasos de Eric Burdon y los Animals y se fueron a Londres. Nuestros primeros pasos fueron muy lentos, puesto que había poca gente interesada en este tipo de música. Pero vimos que ese número de personas iba en aumento y el blues comenzó a ganar respetabilidad. Muchas formaciones de rhythm and blues se establecieron en la capital. En los aburridos barrios blancos de clase media londinenses, esta nueva y desafiante música supuso una alternativa jamás vista hasta entonces. Y muchos estudiantes de arte se sintieron atraídos por su encanto bohemio y se mostraban ansiosos por oír más. En aquella época no se podían encontrar discos de blues, solamente había discos blancos o de un blues muy alterado. Este tipo de música parecía como si no existiera. En la radio no la ponían y era prácticamente imposible encontrar discos, había que importarlos. Cuando nos enterábamos de que alguien tenía un álbum de los Muddy Waters, se lo pedíamos prestado y nos lo íbamos pasando unos a otros. La compañía discográfica Chess encargó a la distribuidora británica Pye la promoción de sus discos de los Muddy Waters, Sonny Boy Williamson o Howlin' Wolf. Por fin la música blues podría ser adquirida fácilmente en el Reino Unido. Los dueños de la Chess quedaron sorprendidos por el gran éxito de su operación. Con Pye conseguimos que Howlin' Wolf llegara a las listas. Smokestack Lighting fue un éxito entre el público blanco y Pye se convirtió en una compañía muy importante. Llevaba poco tiempo funcionando y decidimos unirnos a ellos. Los ingleses por fin descubrieron jazz y nuestras producciones quedarían al alcance de un público mayoritario. La creciente popularidad del rhythm and blues en Londres animó a muchos músicos a abrir locales dedicados exclusivamente a este tipo de música. Entre ellos se encontraba un antiguo intérprete de jazz que había formado uno de los primeros conjuntos blancos de blues. Queríamos tocar música eléctrica, pero era un problema porque todos los locales se dedicaban al jazz tradicional. En un principio éramos bien recibidos, pero cuando veían que llevábamos guitarras eléctricas para nuestras actuaciones, nos echaban y nos decían que no volviéramos a menos que nos deshiciéramos de nuestros instrumentos. Tuvimos que abrir nuestro propio club. Entonces había gran cantidad de gente tocando cosas muy distintas, pero que empezaban a interesarse por el blues, como Charlie Watts, Mick Jagger y Paul Jones. En 1962, Corner inauguró el Club Ealing y no tardó en convertirse en uno de los locales de blues más importantes de su época, atrayendo a otros muchos músicos de todo el país. Después de ver todo aquello, supe que valdría la pena trasladarme a Londres. Así que dejé mi trabajo en una empresa de diseño gráfico y empecé a reclutar gente para Joe Mayall y los Blues Breakers. Alexis Corner fue quien me presentó a todos los músicos de aquella época. Era una especie de reunión mágica de gente que se había enamorado de esta música. Recuerdo a un montón de jóvenes, como por ejemplo Keith Richards, Mick y muchos otros haciendo cola esperando que Alexis les diera permiso para subir al escenario o que les dijera que cantaran juntos. Actuaba como si fuese un gran maestro de ceremonias. Y aquello fue muy divertido. Gran Bretaña seguía bajo los efectos de lo que se conocería como Beatlemanía. Sin embargo, los entusiastas del blues opinaban que los chicos de Liverpool hacían un pop facilón, por lo que seguían prefiriendo lo que ellos consideraban música auténtica. En una estación de ferrocarril, el estudiante de arte Keith Richards se encontró con un antiguo compañero de estudios llamado Mick Jagger y vio que éste llevaba unos cuantos discos